Buenos días con todos. El día de hoy el grupo 3 va a exponer lo que son los genes supresores tumorales. Los integrantes son Agurto Pardo Denis, Atoche Zapata Lady quien les habla, Asnaram Bejarano Marco, Majuan Rivera Keili, Mauricio Ramos Guadalupe, Rosillo Guerra Marie, Salinas Oviedo Jeremy y Seminario Farfán ESO. Mi nombre es Ley Atoche Zapata y continuando con la exposición. Los genes supresores de tumores inhiben el crecimiento celular en condiciones normales. Además, van a dirigir la producción de una proteína, la cual va a ser una parte importante del sistema que regula la división celular. Esta proteína supresora tumoral juega un papel en la división celular de mantenimiento de bajo control. Y cuando ocurre una mutación, el gen supresor de tumor ya no es capaz de desempeñar su trabajo como resultado de un crecimiento celular descontrolado puede ocurrir. Esto puede contribuir al desarrollo del cáncer. Asimismo, el cáncer va a abarcar más de 200 tipos de enfermedades y cada uno de estos tipos de enfermedades puede tener características completamente diferentes al resto de cáncer, pudiendo considerarse enfermedades independientes, con sus causas, evolución y su tratamiento específico. Sin embargo, todas ellas tienen un denominador en común, que vienen a ser las células cancerosas que adquieren la capacidad de multiplicarse y diseminarse por todo el organismo sin control. Genes supresores tumorales. Controlan el ciclo celular evitando el crecimiento excesivo. Y cuando se produce una mutación en estos genes, sus proteínas no dan lugar a proteínas no funcionales, favoreciendo la aparición del proceso de carcinogénesis al no existir un control de la proliferación celular. Para que estos genes supresores adquieran su capacidad oncogénica, necesitan sufrir mutaciones independientes en ambos alelos, de manera que pierdan completamente su capacidad funcional. Como consecuencia, el crecimiento celular queda sin regulación, produciendo una proliferación descontrolada, la cual puede conducir a la formación de tumores. Es decir, la alteración se manifiesta con carácter recesivo. También puede ser heredada esta alteración en la línea germinal, lo que explicaría el carácter hereditario de determinados tumores, cuya frecuencia es elevada en una misma familia. En este caso, uno de los alelos ya se hereda alterado, por lo que solo se necesita una mutación en el otro alelo para que se manifieste la enfermedad. Los mecanismos por los cuales se puede alterar la expresión de los genes supresores van a ser similares a los descritos para la protoncogénesis. La proteína supresora de tumor. Bueno, dentro de estas tenemos a la P53, la cual su descubrimiento se dio en 1979 cuando un grupo de científicos descubrió la existencia de una nueva proteína, la cual lograba unirse a otro tipo de proteína transportante, bueno, proveniente del virus Simian 40, la cual era demasiado prevalente tanto en aquellas células las cuales afectaba este virus. Se conoce que esta proteína y su gen correspondiente se denominan P53 debido a su peso. Bueno, ya que esta proteína tiene un peso de 53 kilodaltons. Otra parte que se conoce es que se encuentra en el cromosoma 17 y en la posición 13. Y algo importante de recalcar es que es un gen y una proteína las cuales se encuentran en todos los tipos de células, o bueno, en la mayoría. La función de la P53, una de sus funciones principales es que va a constar de prevenir las mutaciones y transformaciones celulares, y a su vez esta va a ser una monitora de la salud tanto de la célula y del ADN celular. La ubicación de esta proteína se va a dar en el núcleo celular, donde va a funcionar como un factor de transcripción, el cual va a estimular la transcripción dirigida de un grupo de genes, dentro de ellos uno de los más importantes, que es el gen P21, bueno, el cual es un gen regulador negativo de las quimiasas, dependiente de ciclinas y enzimas, las cuales son críticas para el avance del ciclo celular y la división celular.
cuando el gen, se conoce que también cuando el gen P21 realiza su transcripción, la P53 va a actuar como, va a impedir su proliferación de esta. Bueno, dentro de las anormalidades que se presentan en la P53 tenemos las mutaciones, las cuales van a depender mucho de la ubicación de las mutaciones. De acuerdo a ello va a variar el efecto de las actividades que pueda producir esta. Con lo que respecta a la desactivación viral, se puede decir que al infectarse con un virus, pues se va a dar lo que es la introducción del ADN viral dentro de las células. Y se conoce que muchos virus han evolucionado sus formas para poder causar la desactivación de la P53. Se logra visualizar una imagen donde se encuentran dos células, una célula normal y una célula la cual presenta mutaciones, y a su vez la pérdida de la P53, donde se encuentra la célula normal, podemos decir que su P53 también es normal, y esta al encontrarse con el daño del ADN, se va a producir la hipoxia, la cual va a producir la activación de la P53, y esta se va a unir al ADN. Bueno, dentro de los efectos que se puedan presentar van a ser dependientes o independientes a la transcripción de estas células, las células dianas. Bueno, como se habló anteriormente, el gen P21 va a actuar, que es un inhibidor de la CDK. A su vez va a interactuar el GAT45, que sirve para la reparación de los ADNs, y al unirse estos van a lograr lo que es la detención de la G1, una de las fases principales y primarias también, de la cual se van a lograr una reparación exitosa y donde se puedan obtener células normales. Y de no ser posible esto, pues va a interactuar el VAX, que es un gen de apoptosis, la cual va a denominar la muerte de la célula. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Narán Bejarano. Yo voy a hablar sobre los tipos de los genes supresores del tumor. Bien, podemos observar varios tipos de genes, como es la APC, y cuya ubicación cromosómica se encuentra en la 5q22. Puede causar el síndrome de poliposis adenomatosa familiar o tumores como adenoma o adenocarcinoma, cuya función proteica de este gen supresor vendría a ser la regulación del nivel de beta-catenina citosólica. Otro, la BRCA1, ubicada en la 17q21, puede causar cáncer de mama o de ovario. Para su función sería la reparación del ADN o formar complejos como la proteína RAD51. La NF1, ubicada en la 17q11.2, puede causar el síndrome de neurofibromatosis 1 o causar sarcomas y gliomas, cuya función proteica estaría relacionada con la proteína activadora de la GTPasa para proteína P21. La NF2, ubicada en la 22q12, puede causar el síndrome de neurofibromatosis 2 o causar las schwannomas o meningiomas. Su función se asociaría con las proteínas del citoesqueleto. La P53, ubicada en la 17p13.1, puede causar el síndrome de Li-Fraumeni o el osteosarcoma. Dentro de sus funciones estarían relacionadas el factor de transcripción y la regulación de la apoptosis. La RB1, ubicada en la 13q14.3, puede causar retinoblastoma o osteosarcoma. Su función sería regular la transcripción. La BHL, ubicada en la 3p25, puede causar el síndrome de von Hippel-Lindau o causar cáncer renal, feocromocitoma, hemangioblastoma, y su función estaría relacionada probablemente con la regulación de la elongación transcripcional por ARN polimerasa 2. La WT1, ubicada en la 11p13, puede causar el síndrome del tumor de Willis o el tumor del neofibromatoblastoma, y su función proteica estaría relacionada con la regulación de transcripción. Me presento, soy la estudiante Rocío Guerra María Estefanía. Vamos a presentarles otros tipos de genes supresores tumorales. Presentamos aquí el gen BRCA2, ubicado en el cromosoma 5q22.
Su síndrome asociado es el cáncer de mama hereditario y cáncer de mama en hombres. Y la función proteica que realiza es la reparación del ADN que forma complejos con la proteína RAC51. Otro gen supresor es el DCC, que su ubicación cromosomática está en el cromosoma 18q21.3, con el síndrome asociado de adenoma y carcinoma de colon, y función proteica de proteína de membrana similar a molécula de adhesión. El gen MLH1, ubicado en el cromosoma 3p21, produciendo así un cáncer colorectal no poliposo hereditario y cáncer endometrial, con función proteica de la reparación de bases mal apareadas, también llamado mismatch. Otro gen supresor, el MTS1 P16 INK4A, ubicado en el cromosoma 9p21, produciendo melanoma familiar, glioma, adenocarcinoma, pancreático y otros. Función proteica que realiza es inhibir la KDKS 4 y 6. También el gen supresor MTS2P15, ubicado en el cromosoma 9p21, produciendo melanoma familiar y otros tipos de cáncer, igual que el gen anterior con la realización de su función proteica. Otro gen supresor es el PTEN MMAC11, ubicado en el cromosoma 10q23.3, produciendo así cáncer de próstata, glioblastoma y muchos otros, realizando función proteica fosfatasa de fosfolípidos. Siguiendo con la exposición, seguimos con los genes que al acumular mutaciones se hacen susceptibles a desarrollar cáncer. Mi nombre es Augusto Pardo Denis Wilfredo. Los genes que al acumular mutaciones se hacen susceptibles a desarrollar cáncer. Caso de los protogenes y oncogenes. Los protogenes son genes incluidos en el genoma humano que regulan el crecimiento y la diferenciación celular. Sus proteínas se expresan en distintos momentos del ciclo y son imprescindibles para su regulación. En principio, el término protoncogen puede ser confuso, ya que implica de forma errónea que estos genes existen con el único fin de expresar un fenotipo tumoral, cuando realmente su expresión, su función es esencial para la regulación del ciclo celular. Determinados cambios estructurales y funcionales en los protoncogenes contribuyen a la malignación de la estirpe celular, convirtiéndolos así en oncogenes. Los oncogenes originarán proteínas con expresión o funcionalidad alterada que favorecen el crecimiento y la invasibilidad tumoral. Luego tenemos que la investigación de estos genes ha sido asociada a los avances que se han realizado en biología molecular sobre los genes transformantes de los virus. De esta manera se descubrió la relación entre el virus del papiloma humano, el cáncer de cervix, VIH y el cáncer hepático, entre otros. El paso o activación del protoncogen a oncogen se puede producir por distintos mecanismos. Tenemos la translocación, mutaciones puntuales, amplificación y la mutagénesis por inserción. El caso de la translocación consiste en que cuando una parte del cromosoma se liga a otro, el resultado de un híbrido del cromosoma detectable en el cariotipo puede dar lugar a una alteración en la transcripción del DNA. Las mutaciones puntuales consisten en la sustitución de un par de bases por otro en una secuencia de DNA. La amplificación, las células eucariotas están formadas por un genotipo diploide, es decir, tienen dos copias de cada gen. En determinadas circunstancias, una de las copias puede multiplicarse miles de veces, aumentando así su tasa de expresión, dando lugar a la amplificación del gen. Es uno de los mecanismos más habituales implicados en la carciogénesis. Y por último tenemos
la mutagénesis por inserción, producida por la inserción del ADN del virus en el genoma del huésped. Entre los virus que pueden provocar mutaciones que llevan a cáncer, podemos distinguir entre los pertenecientes al grupo de los retrovirus y a los pertenecientes del grupo de los ADN virus. En una infección retroviral, el virus se integra en el cromosoma de la célula infectada previa conversión a su ARN de la cadena de doble DNA en el citoplasma. Este provirus puede insertarse en el genoma cerca de un protoncogen. Cuando ahora el virus se reproduce, el protoncogen o parte de él puede incorporarse en el genoma viral. Tras ciclos repartidos de la infección viral y de la reproducción, el protoncogen que porta puede mutar y reorganizarse en el genoma, de tal manera que se convierte en un oncogen. Algunos ejemplos de estos virus son los virus de la leucemia humana 1 y 2. Luego tenemos, cuanto al gen del ADN virus, se integran en el genoma del huésped de forma permanente y pueden expresar de esta manera genes como E1A y E1B, que inactivan la P53 y la PRB, y también estimulan la ciclina A y E. Algunos ejemplos en el AGE1A de los adenovirus, el AGT del SV40 y la proteína E6 en el HPV. Se han constatado 3 tipos de virus con importancia oncogénica clínica: la herpevirus, la hepagnavirus y la papilomavirus. Los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores controlan el ciclo celular, evitando así el crecimiento excesivo. Inhiben el crecimiento celular en condiciones normales. Cuando se produce una mutación en estos genes, sus proteínas no se expresan o dan lugar a proteínas no funcionales, favoreciendo así la aparición del proceso de la carciogénesis. Al no existir un control de la proliferación celular, para que estos genes supresores adquieran una capacidad oncogénica, necesitan sufrir mutaciones independientes en ambos alelos, de manera que pueden complementarse su capacidad funcional. Como consecuencia, el crecimiento celular queda sin regulación, produciéndose así una proliferación descontrolada que puede conducir a la formación de tumores, es decir, a la alteración que se manifiesta de carácter recesivo. También puede ser heredada esta alteración en la línea germinal, lo que explicaría un carácter hereditario de determinados tumores, cuya frecuencia es elevada en la misma familia. En este caso, uno de los alelos ya se hereda alterado, por lo que solo se necesita una mutación en el otro alelo para que se manifieste así la enfermedad. Los mecanismos de los cuales se pueden alterar la expresión de los genes supresores son similares a los descritos para la protoncogenes. Son numerosos los genes oncosupresores estudiados. Entre los más conocidos tenemos la P53, la retinoblastoma, la DCC, la MCC, la APC, la NF1, la NF2 y por último tenemos la WT1. Bien, buenas tardes. Para continuar con la exposición, mi nombre es Mauricio Ramos María Clara Guadalupe. El día de hoy le voy a exponer sobre las funciones biológicas normales de los genes supresores. La primera función son factores inhibidores del crecimiento celular. Quiere decir que la mutación del gen oncosupresor anula la funcionalidad de la proteína sintetizada. En un ejemplo tenemos el gen supresor DCC que codifica para una proteína de adición celular ausente en el carcinoma de colon. La segunda función es la de receptor de factores inhibidores o de hormonas que frenan el crecimiento celular. La forma mutada del gen oncosupresor codifica un receptor de membrana para
para el factor beta transformante del crecimiento TGF-beta. La tercera función son proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales. Estas son acopladas a los receptores anteriores. En el ejemplo tenemos el gen NS1 de la enfermedad Raynaud-Ghausen. En la cuarta función tenemos los factores de transcripción. Dirigen estos la expresión de genes cuyos productos proteicos frenan el ciclo celular o producen lo que es la apoptosis. La forma mutada del gen supresor expresa una proteína no funcional. Entre los ejemplos tenemos los genes supresores de retinoblastoma y el P53. La última función son proteínas que frenan el ciclo celular o producen la apoptosis, que es el gen mutado no expresa la proteína o da lugar a una forma no funcional. Buenos días, mi nombre es Jeremy Rosalinas Oviedo y tengo a cargo las alteraciones moleculares implicadas en la fisiopatogenia del cáncer según el gen. Bueno, acá tenemos el gen P53 o TP53 proteína, que es un factor de transcripción y es más conocida como el guardián del genoma. Esta va a estar asociada a la mayoría de cánceres, como son el cáncer naso-sinusual, que aquí los tumores son crecimientos anormales que se desarrollan en y alrededor de la cavidad nasal, en la fosa nasal, y van a comenzar en esta. También tenemos el cáncer pulmonar, que es el cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente que recubren los conductos de aire, y es el principal cáncer por muerte en tanto en hombres como mujeres. También está asociada al cáncer de mama, que se desarrolla en las células de la mama y se puede producir tanto en hombres como en mujeres, pero sin embargo es mucho más común en las mujeres. Luego también está asociada al glioblastoma multiforme, que este es un tipo de cáncer agresivo que afecta tanto a la médula espinal como al cerebro. También está asociado al cáncer de la vejiga, que es un tipo de cáncer muy frecuente en las células de la vejiga. Luego también está asociado al cáncer colorectal. Esta va a ser una unión, ¿no?, del cáncer del colon y el cáncer del recto, a menudo que se van a agrupar porque cuentan con características muy comunes y se va a originar cuando las células del cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Luego también tenemos el gen BCRA1 y BCRA2, que son proteínas reguladoras del ciclo celular que van a detener la proliferación, y estos están asociados al cáncer de mama, como ya le expliqué, y al cáncer de ovario, que estas se va a originar cuando las células del cuerpo comienzan a crecer de forma muy descontrolada. Aquí, como observamos en la imagen, el gen BCRA1 está ubicado en el cromosoma 17 y el gen BCRA2 está ubicado en el cromosoma siguiente. Ya, también tenemos el gen RV, que es una proteína encargada de inhibir la progresión del ciclo celular antes de la entrada en la mitosis. Esta está asociada al retinoblastoma, que es un cáncer que afecta al ojo y comienza en la retina. También el cáncer de mama también está asociado, como ya lo explicamos, y también está asociada al cáncer pulmonar de células pequeñas, que es más agresivo. Generalmente comienza en los conductos aéreos, como son los bronquios, en el centro del tórax. Luego también tenemos el gen DPC4, que es una proteína encargada de bloquear los procesos de señalización inhibiendo la división celular. Este está asociado al cáncer pancreático, que es un tipo de cáncer que se origina en el páncreas, ¿no? Se origina cuando las células del comienzo comienzan a crecer, las células del cuerpo comienzan a crecer de forma muy descontrolada. Siguiente. Ya, y también tenemos el gen MIR148B, que es una R no codificante que están involucrados en la regulación post-transcripcional de la expresión génica en los organismos multicelulares. Este está asociado al cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es el tipo más común. Generalmente crece y se disemina más que el cáncer pulmonar de las células pequeñas. Y también tenemos el gen MIR101. Es una ARN codificante que regula la expresión de genes y está asociado al glioblastoma, que, como lo dije en un inicio, este es un cáncer que se genera en el cerebro o la médula espinal. Ya le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Muy buenos días, quienes habla es la alumna Keila Idesma Juan Rivera. Continuando con la exposición de las alteraciones moleculares de los genes, les voy a hablar sobre el gen de la APC, que es la poliposis adenomatosa coli. Su clasificación
son las proteínas reguladoras del ciclo celular que detienen la proliferación. El gen del APC va a estar dividido en el cáncer hereditario y el cáncer esporádico. En lo que es el cáncer hereditario vamos a encontrar la poliposis familiar y en el esporádico el cáncer colorectal, el cáncer de estómago y el páncreas. En su implicancia biológica va a estar involucrado en el cáncer de colon y de estómago. Siguiente. El gen de la NF1 y el gen de la NF2. En la clasificación, estos codifican para las proteínas encargadas de la inhibición de las proteínas estimuladoras del gas. Acá también vamos a encontrar que está dividido en el cáncer hereditario y el cáncer esporádico. En lo que es el hereditario, en la NF1 va a ser neurofibromatosis tipo 1 y en el NF2 va a ser neurofibromatosis de tipo 2. En lo que es el esporádico, en la NF1 va a ser el cáncer de colon y los astrocitomas. En la NF2 está el esguanoma y el meningioma. En la implicancia biológica, en lo que es el NF1 va a estar involucrado en los neurofibromas y los feocromocitomas, que son los cánceres en el sistema nervioso periférico. Y la leucemia mieloidea. En lo que es el gen de la NF2 va a estar involucrado el meningioma y el espendimoma, que este es el cáncer del cerebro. Y por último, que sería el esguanoma, que afecta la vaina que envuelve los nervios periféricos. Siguiente. El gen de la WT1. Su clasificación es el factor de transcripción. Este está asociado al tumor de Wilms. Su implicancia biológica que está implicado en el tumor de Wilms del riñón. El otro gen es el gen de la MTS1. Su implicancia biológica es que codifican para las proteínas P16 y es un componente de reloj del ciclo celular, la cual es involucrada en el amplio rango de los cánceres. Acá también encontramos que está dividido en cáncer hereditario y el cáncer esporádico. En el hereditario tenemos tan solo al melanoma. En lo que es el esporádico tenemos al melanoma, los tumores cerebrales, la leucemia, los sarcomas, cáncer a la vejiga, cáncer de mama, cáncer de riñón, de pulmón y de los ovarios. Siguiente. El gen de la VHL. Este se clasifican, tienen un complejo que actúan como E3 ubiquitina ligasa y digieren de la degradación del proteosoma pendiente de las proteínas específicas. Este también va a estar dividido en el cáncer hereditario y el esporádico. En el cáncer hereditario tenemos al síndrome de von Hippel-Lindau y en el esporádico tenemos el cáncer de células renales. Su implicancia biológica es que está involucrado en el cáncer de células renales. Bien, con referente a la importancia médica, el estudio de estos genes es útil en el diagnóstico de individuos asociados a síndromes de cáncer familiar. Esto es muy importante porque lo que ayuda es a identificar factores de riesgo genético, que como lo habíamos mencionado antes, van a prevenir de tal manera evitar el desarrollo de síndromes o algún tipo de cáncer. También va a poseer también una utilidad como marcadores diagnósticos, de tal forma de que va a haber una detección precoz de cáncer, ayuda al diagnóstico del cáncer, la localización de un tumor, y en el caso de una vez localizado el tumor, se puede realizar el monitoreo del crecimiento o el curso de su evolución de este tumor, ¿no? Finalmente también nos va a ayudar a determinar el pronóstico que va a tener. Finalmente, varias estrategias terapéuticas basadas en la función de los supresores tumorales ya han mostrado resultados promisorios en modelos animales. Conclusiones.
podemos observar que los supresores tumorales son genes involucrados en la regulación de la proliferación. La desregulación del crecimiento ocurre por mutaciones de pérdidas de función de los genes supresores tumorales. La mutación más común del cáncer involucra al gen supresor tumoral, que es el P53. Por última conclusión, se ha descrito algunas alteraciones en el metabolismo de las células del cáncer, las cuales son la base para la producción de energía en estos tipos celulares. El reconocimiento y la descripción de estos mecanismos abren nuevas posibilidades terapéuticas, ya que facilitan la investigación de nuevos tratamientos que actúan en este punto sin afectar al tejido sano. Muchas gracias.